Bueno, Egunon, vamos a comenzar con el Consejo Rector Extraordinario convocado para hoy, con el único punto de orden del día, que es la propuesta de aprobación del acuerdo para la adjudicación del contrato de servicio de desarrollo y ejecución de cursos deportivos, con los tres lotes, el lote 1 de raqueta, tenis y pádel, y el lote 3 modalidades indoor para la empresa, pues que se me empaña, es por estudio, servicios deportivos y el lote 2 de actividades acuáticas, Aguecho, Quirequeta, Bolúa y Quirol, el Carte A. Bueno, hemos convocado este consejo extraordinario para poder cumplir el plazo, tener toda la documentación adecuada para cuando empiecen los cursos, en teoría el 1 de octubre, pero bueno, no sé si el 1 de octubre o el 3 o el que corresponda. Y bueno, pues hemos convocado la primera fecha disponible para hacer esta adjudicación. Y sin más, habéis visto el expediente, creo que se ha mandado a todos el expediente y no sé si hay alguna pregunta que pueda responder. Es un procedimiento habitual. Sí, bueno, yo tenía solo una duda. En el lote 2, cuando se habla de los criterios los criterios evaluables de forma no automática, en la elaboración de un plan pone que Getxi Ariketa dice que no se menciona ninguna innovación. No se menciona ninguna innovación en los sistemas de trabajo a llevar a cabo porque se ciñen a lo que determina la Federación Internacional de Natación alegando que son un equipo de competición. ¿Esto es habitual? Quiero decir, sabiendo que son un equipo de competición y que se están presentando a un concurso normal en el que se puede pedir algo así, yo se entiendo, niegan a presentarlo. Sí, pero yo entiendo que tampoco no es obligatorio presentarlo, o sea, no es requisito, y yo creo que también es una explicación que casi que el club se da a sí mismo, porque a mí, en el fondo, esa explicación, a mí, como parte de la gestión deportiva, pues me trae sin cuidado, entre comillas. Yo creo que es más una explicación que dan ellos de cara a decir, mira, no innovo por esto. ¿Vale? Sin Vale, más. es que también dice que no presenta ningún plan de organización, o sea, no es solo el tema de la innovación, sino que tampoco presentan el plan de organización. Entonces, bueno. Por el plan de nosotros, yo igual me pierda, igual Gorka puede responder con más precisión, pero entiendo que también es complicado presentar un plan alternativo de organización porque casi lo damos nosotros todo mascado. O sea, a través de los criterios, la organización de las actividades. Entonces es difícil que ellos puedan proponer otra cosa. Pueden proponer, pero la oferta tiene que ir en base a los pliegos que salen y a los cursos que se van a ofertar. Vale, a falta de la explicación, no sé si quiere dar Gorka, es que, por ejemplo, en el lote 1 viene lo mismo y es por estudio si presenta la estructura de la empresa en cuanto a la organización y demás. Quiero decir, me imagino que en todos los lotes pasará esto, ¿no? Sí, que de hecho Quirolac facilita mucho ese trabajo, pero viene en los 3 lotes, esa parte no automática. Entonces, pero como es criterio no automático, pues pueden presentarlo o no presentarlo, no es requisito, no se establece como requisito y se puntúa, ¿no? Se dan puntos por esas cuestiones. Sí, por eso Entonces, no es que pues si no lo presentas te dan 0 puntos y a correr. Bueno, pone que no se menciona ninguna innovación y le dan 2 puntos. Me imagino que es porque se ciña a lo de la Federación Internacional. Eso lo que te puedo explicar, Gorka, porque yo la parte de valoración técnica, bueno, en ninguna empresa, vamos, ni me la cuestiono, no soy quien, ¿no?, para cuestionar un informe técnico. Sí, el micro. Al mismo punto del que habla Paula, a mí sí, bueno, pues sí, que se le da todo mascado. Yo no entiendo por qué aquí está incluido también, por ejemplo, el aquagym. Entonces, está incluido el aquagym, ¿qué tiene que ver la Federación Internacional de Natación? Ya, pero vuelvo a decir lo mismo. Sí, es algo que me sorprende y encima es que se le den 2 puntos. Es que yo daría 0. Pero repito, yo no soy quien para cuestionar eso. En la mesa de contratación examinó el expediente, examinó las ofertas y las dio por válidas y procedió a la propuesta de adjudicación que se trae aquí. No, yo no te puedo explicar por qué se dan 2 puntos o no, si quizás los técnicos, y es que no puedo explicártelo. Sí. Nosotros no es suficientemente importante como para llamar la innovación. Entonces, por eso se elabora con 2 puntos, porque es interesante, pero no es del todo innovadora. Solo por eso. Y lo que ha dicho Álvaro, si no presentan una estructura organizativa,
no se le da puntuación y ya está. Lo que pasa es que solo ha habido una empresa que se ha presentado. Ese es el problema. Entonces, pues se dan los 2 puntos. Y luego también en actividades acuáticas... Sí, eso presenta. El micro. No, en el lote 2 también, ¿cómo se...? Es que no entiendo nada, a lo mejor estoy diciendo una pregunta tontísima, pero ¿cómo se puede hacer, se compromete a mantener el 100% de los cursos por vía telemática si es actividades en el... A ver, esa parte sí que tiene cierta curiosidad, pero si veis las actividades que hizo, algunas actividades acuáticas que se organizaban por online, pues hombre, se daban cursos, se daban consejos, hombre, hubo alguna, incluso Miquel que sabe de natación, pues hubo alguna parodia un poco divertida, ¿no? Quiero decir, nosotros sí que les pedíamos que de alguna manera se comprometieran a que si entrábamos en un proceso de confinamiento, se buscara una solución de cara a mantener cierta actividad. No les decíamos, no sabemos ni cómo, pero sí por lo menos a tener ese compromiso, que fue cuando entramos en confinamiento el 14 de marzo, fue unas dificultades que encontramos, ¿no? ¿Cómo convencemos a las empresas que están y a los trabajadores y trabajadoras de esas empresas para que mantengamos cierta actividad, ¿no? De cara, entre otras cosas, hasta que se resolvió el tema de los ERTE, garantizar la actividad y sus puestos de trabajo. ¿Vale? Entonces, el único objetivo que tenía era, pues por lo menos, cubrirnos en esa parte. Tampoco, o sea, quiero decir, tampoco sé cómo lo haríamos. Algo haríamos. No sé. Es que me ha chocado, nada más. Bueno, gracias. Gracias, Arantxa. Bueno, guratetik gauza bi, gu aztenituko gara batetik nahi dugulako ikastaroak egon, baina oraindik mantentzen direlako doako ordu libreak eskatzearena edo doako orduak eskatzena eta badakizu horren kontra gauzela hasieratik. Eta gero eskari bat, hemen nik uste dut hemen oraintxe bertan komentatu ditugun hainbat gauza kontratazio maila komentatu beharrekoak dira. Kontratazio maila abuztuaren 9 sortu egin zen. Kontratazio mailaren deialdia abuztuaren 2 egin zen. Abuztua, teoriaz, politikari ontzat, opor hilabetea da. Nik ez dut esaten abuztuan gauzak egin behar baldin badira ez egitea, baizik eta igual abuztuan egin behar baldin badira gauzak, beste baterako dinot, deialdiak naizta bide formaletatik egin bestera batera egin behar direla, edo deitu edo dena dalakoa. Azken finean, abuztuan zu basoaz oporretan eta ez duzu igual zertan korreoa edo dena delakoa begiratu behar. Orduan, urrengorako horrelako zerbait gertatzen baldin bada, deialdia telefonoz dei bate, hau egingo dugu edo beste egin beharko dugu. Besterik ez, bakarrik hori eskari bat urrengorako. Eta gero, gure jarrera ezaguna da, osea, alde horretan ez da asko aldatuko. Tomo nota de la sugerencia que haces. Yo sí quiero decir que estamos evidentemente en una situación todavía un poco excepcional, que hemos tenido que andar al límite del tiempo porque tampoco sabemos las circunstancias en las que nos íbamos a encontrar en cada momento. Es cierto que todas esas cuestiones que os encontréis en el pliego vinculados online son, pues, cogernos, o sea, no sé si poner la venda antes de la herida, pero y de esa manera, además, quiero decir, poco a poco definido. Y eso también nos lleva a haber tenido que celebrar una mesa el 9 de agosto que a mí tampoco me gusta. O sea, a mí también me gusta estar de vacaciones en agosto, como la la gente, pero a veces no se puede. Nada más. Nada más. Pues igual no se mal, que a mí no me parece mal que la mesa celebre el 9 de agosto y se tiene que celebrar. Vale. Lo que digo es que, ya que es un periodo que estamos todos, en teoría, de vacaciones, porque esas son las vacaciones de los políticos en el ayuntamiento, que aparte de las convocatorias formales, dentro de los plazos formales, etcétera, que se pegue un telefonazo. Yo me he enterado de que hubo una mesa de contratación el 9 de agosto cuando he recibido esta convocatoria. Yo el 9 de agosto estaba aquí y yo soy la persona sustituta en la mesa de contratación y me he enterado ahora. Vale. A eso me refiero. O sea, si hay que hacer el 9 de agosto, el 10, el 15 o el 25, se hace. Vale. Pero hay que tener en cuenta las circunstancias en las que la estás haciendo. Oye, vamos a llamar a un telefonazo a ver quién está. A eso me refiero. Sin ok, más. Vale, pues tomo nota. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? Sí. Aquí también en actividades acuáticas, estructura y organización de la empresa y de relación con Getxo Kirolak, dice que no presenta ningún plan de organización.
Tú, sí, ninguno. Y otra vez los 2 puntos. Sí, es lo mismo Es que es todo. la misma. Todos son los 2 puntos. Es lo que lo ha comentado Gorka, ha respondido Gorka. Es que me choca. Y luego, yo no sé si esto es normal, se da en otros casos, pero elaborarán una evaluación de la actividad al inicio y final de las actividades. ¿Se tiene en cuenta, o sea, esa elaboración que la hace la empresa o se tiene también en cuenta la opinión de los usuarios? Igual te lo puedo explicar Gorka mejor. La elaboración supongo que es la elaboración del informe de inicio y final de actividad. Sí. La hace la empresa. ¿Hace la empresa? Sí. ¿Y la opinión de los usuarios? Luego nosotros como Gocho Quirola que hacemos una más general, ¿vale? Que no solo está las actividades acuáticas, sino engloba a todas las actividades, a todas las modalidades. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? EAJPNV, Partido Socialista Esquerra. ¿Abstenciones? Partido Popular, EH Bildu y el Elkarrekin Podemos. Vale, pues queda aprobado y damos por terminado el Consejo Rector. Es que ricasco.